Estamos haciendo varias cosas acá en la Media Party relacionadas con lo que hacemos en Chequeado. Por un lado, un taller que hicimos sobre cómo contar historias a partir de bases de datos abiertas, que es parte del trabajo que hacemos en Chequeado. Estamos haciendo presentaciones también sobre nuestro trabajo más cotidiano y los distintos proyectos que hacemos en la parte de la feria, en la que se muestran distintos proyectos. Y vamos a presentar también el trabajo de automatización que estamos haciendo, en el que estamos trabajando para simplificar nuestro proceso de chequeo, para que haya partes que estén solucionadas con inteligencia artificial, con machine learning, que nos está ayudando mucho para poder acelerar los procesos de chequeos que tenemos. Chequeado es una organización en la que nos dedicamos a hacer periodismo de datos y fact-checking. Fact-checking es chequeo de una frase, digamos, es chequear el discurso público. Tomar una frase de un dirigente, que puede ser un político, un empresario, un sindicalista, gente de distintos ámbitos que sean líderes de opinión, y ver si lo que dicen coincide con los datos o no. Para hacerlo, lo que hacemos es tomar un método que tiene 8 pasos, y en cada caso, cada frase que seleccionamos, seguimos este método de 8 pasos para ver si lo que están diciendo coincide con los datos o no, y llegamos a una calificación que es verdadero, falso, engañoso, insostenible y demás. Chequeado somos una ONG, somos una fundación, no tenemos fines de lucro y tenemos varias fuentes de financiamiento. Justamente una de las partes claves, creemos, de nuestro trabajo es tener fuentes de financiamiento diversificadas para justamente poder mantener nuestra independencia editorial. Tenemos una parte que viene de la cooperación internacional, es decir, de organismos internacionales que nos aportan y nos dan fondos. Tenemos una parte que viene de empresas que nos hacen donaciones. Tenemos una parte que viene de personas, de individuos que lo hacen también. Tenemos pequeños donantes que una vez por año se suman a nuestra campaña de crowdfunding. Y tenemos también actividades que nosotros hacemos, como venderle contenido a otros medios o dar espacios de capacitación y talleres que también nos generan ingresos. Creo que actualmente es muy importante el fact-checking porque hay cada vez más información circulando, hay cada vez más datos e información verdadera y también muchas veces información falsa que circula. Las redes sociales han ayudado a democratizar y a horizontalizar mucho la comunicación y el discurso, lo cual tiene un montón de aspectos muy positivos, pero también genera que no hay muchos árbitros y ya no hay intermediarios de la información, lo cual por un lado es bueno porque uno puede llegar de manera más directa a otras personas, y por otro lado es malo porque también quien difunde información falsa, o por desconocimiento, o por malas intenciones, o por la razón que sea, tiene también mucho más llegada que lo que quizás podría haber tenido en otro momento. Entonces hemos visto un salto en la cantidad de información y un salto también en la desinformación y en la cantidad de cosas falsas, muy falsas, totalmente falsas, que circulan y que en muchos casos no solo es información que es dañina para la persona que la recibe porque se queda con una idea errada de la realidad, sino que en muchos casos incluso son mensajes vinculados a cuestiones de odio, a xenofobia, cuestiones que pueden ser peligrosas a nivel de la salud. Digo, hay distinto nivel de gravedad en eso, pero creo que en ese contexto en el que circula cada vez más información y mucha de esa información no está verificada, el fact-checking, chequear la información, tiene cada vez más relevancia. Sí, creo que el chequeo de la información es importante siempre para que, por ejemplo, nuestros políticos no nos mientan, para que sepan que hay gente que los está mirando y que esperemos que nos digan la verdad. No esperamos desde Chequeado que un día todos les empiecen a decir la verdad 100%. Hay un uso estratégico de la información que muchas veces se tiende a hacer desde la política y de distintos líderes de opinión, no solamente los políticos, y entendemos que es parte de cómo se presenta la información y cómo se arma el discurso. Pero de todas maneras creemos que es muy importante chequearlos y que no sea gratis decir cualquier cosa tampoco. Y por otro lado, justamente con cada vez más información falsa circulando, creemos que es más difícil llevar adelante un debate democrático enriquecedor, y que esa información, que es totalmente falsa y muchas veces perjudicial para el debate democrático, no nos permite tener discusiones realmente ricas, sino que se desvía la discusión hacia otras cosas y se generan falsas ideas que quedan circulando y que hacen muy difícil tener una discusión, un debate real. En Chequeado venimos al Media Party hace ya varios años, hace 4 o 5 años que estamos acá y somos asistentes permanentes del Media Party, y es súper interesante ir viendo cómo hay nuevas tendencias de la tecnología que se van cruzando con el periodismo. En nuestro caso particular, lo que más estamos desarrollando desde ese lado es la automatización. Tenemos un algoritmo que nos permite encontrar frases chequeables de distintos diarios y distintas fuentes de información, lo cual nos facilita mucho el trabajo porque obviamente somos un equipo bastante chico en la redacción y no podemos ver todo lo que se dice, y con este algoritmo hemos logrado que nos traiga y que vaya aprendiendo a lo largo del tiempo, con algo de inteligencia humana detrás obviamente, vaya aprendiendo qué es chequeable y qué no, y cada vez nos traiga de manera más certera frases chequeables de distintos dirigentes y líderes de opinión.
y desde ese lado estamos trabajando también para avanzar en eso, para que nos ayude también trayéndonos las fuentes de información posibles y hasta, no te digo que escribir un chequeo porque no llega tanto, pero estamos avanzando en esa dirección y creo que la tecnología tiene muchísimo que aportarnos y que ayudarnos en el periodismo para que nosotros nos podamos enfocar en poner contexto, en contar mejores historias, en pensar los formatos y en muchas otras cosas que no necesariamente son el primer paso de buscar una frase, por ejemplo, en el caso nuestro. Siendo medio pesimista, creo que el futuro para los medios se ve complicado. Por un lado, por una cuestión económica y de crisis de modelos de negocios que todos hemos visto en los últimos años de los medios tradicionales, con fuentes de ingreso cada vez más mermadas y con nuevos medios, con estrategias y maneras de financiarse en el que tratamos de ser lo más creativos posible para suplir lo que va dejando el modelo más tradicional de financiamiento de los medios, y de ese lado claramente hay un tema a resolver que nadie tiene la clave y nadie tiene resuelto del todo. Del otro lado, creo que también hay un tema en la polarización que se vive en ciertas sociedades y que influye bastante en el periodismo. Es difícil hacer periodismo cuando hay mucha polarización. Más que difícil hacer periodismo, es difícil llegar a quienes quisiéramos llegar y tener el impacto y llegar a la audiencia a la que esperamos hablarle cuando hay mucha polarización y la gente rechaza información si es que no es acorde a lo que ya piensa. Y eso creo que también es uno de los grandes peligros, que si no nos repensamos para hablarle a nuestras audiencias nuevamente, va a ser complicado que sigamos hablando como siempre.